Buenos días a todos. Es un honor para mí estar presente en esta prestigiosa reunión. Agradezco a los organizadores por la gentil invitación. Yo les voy a hablar acerca de la calidad de la harina de exportación de la República Argentina. El temario, primero me voy a referir brevemente al trigo pan, una descripción del proceso de molienda, algunos controles en el proceso, aspectos relevantes de la exportación que son comunes a todos los destinos, y voy a dar como ejemplo dos procesos importantes, que es el enriquecimiento y una eventual dificultad para destinos que están lejos de nuestro país, que es el deterioro durante el transporte. Y trataré de hacer un resumen de todo esto. Como dije, el trigo pan es la materia prima sobre la cual nosotros trabajamos. En el Código Alimentario Argentino está definido como tal y es el trítico bulgario trigo pan. Es algo que se va a repetir a lo largo de los sucesivos slides que voy a mostrar, que cuando hablamos de trigo, en la Argentina hablamos de trigo pan. Y aquí mismo, en la misma definición del Código Alimentario, hay un párrafo donde dice con buen o muy buen valor panadero. O sea que a partir del trigo pan, nuestra industria, algo que mostró Diego, fabrica los distintos productos que no son exactamente pan, pero es trigo pan, ¿sí? La materia, siendo redundante, pero ahora haciendo una comparación, es equivalente a un trigo duro de invierno de los Estados Unidos, un hard red winter. Hay también alguna confusión de traducción por parte de nosotros, los proveedores de maquinaria, que a veces le llaman al trigo argentino blando. El trigo argentino no es un trigo blando, es un trigo duro. No es trigo durum, que es el que se usa para hacer pasta. O sea que quede claro que es un trigo duro, o sea que cuando se muele va a ser sémolas y no va a ser harina. Hay experiencias de moler trigo blando en la Argentina, pero no pasaron de etapa experimental. ¿Cómo hacemos los molinos para clasificar el trigo? Previo a la cosecha y durante la misma, y a veces antes, hay mapeos de las zonas, información meteorológica, datos e informes del INTA. A partir de todas esas informaciones podemos estimar qué nos va a pasar a partir de, dependiendo la latitud donde tengamos puesto el molino, desde septiembre, fines de septiembre, octubre, hasta casi enero. Una vez que se reciben los camiones en las plantas, nosotros tenemos, a diferencia de nuestros colegas que son de otros países que importan barcos de 25.000 toneladas, nosotros hacemos inspección 100%, camión por camión y vagón por vagón en el caso de que vengan ferrocarril. O sea, son 25.000 toneladas contra 30 toneladas. O sea, tenemos la posibilidad, si el trigo no nos satisface, de rechazarlo o destinarlo a otro destino. Esa versatilidad, al ser grandes productores de harina y tener de trigo y tener un excedente, nos da esta flexibilidad. Lo usual es segregar por contenido de gluten, porque también lo vieron en la presentación previa, el mayor consumo de harina está destinada a la panadería. Entonces, el gluten es un buen predictor de la calidad panadera. Entonces, nosotros seleccionamos por gluten y después, en base a las distintas calidades, armamos las distintas harinas. Si en el caso de la cosecha tuviéramos un defecto que marcado, brotados, granos atacados por el fusarium, se puede hacer una segregación adicional y separarlo.
¿Para qué? Para luego poder hacer lo que en la molinería se llama el proceso de mezcla, para poder usar un trigo con defecto mezclado con cantidad suficiente de un trigo en buenas condiciones y poder cumplir con las distintas regulaciones. La norma que nos rige es la norma 20 de comercialización del trigo PAM, que tiene 3 grados con distintos ítems que tienen que ver más con la calidad industrial, no con la calidad panadera, aunque algunos de estos ítems pueden influir en la calidad panadera del producto final. En una de las presentaciones de ayer vi que un colega del exterior había mencionado que le había llegado un embarque con peso octolítrico de 71. Es realmente muy raro encontrar esos valores en la Argentina, salvo casos muy puntuales. Fíjense que en el estándar de trigo, el grado 3, el mínimo de 73. Con lo cual, si hubiera un trigo de 71, está fuera de estándar. Y es muy raro. En mi experiencia en la industria he visto muy pocas veces esos valores. También se va del estándar de trigo cuando el trigo viene por encima de 14, cuando está atacado por insectos y está picado, cuando tiene los insectos vivos al momento de la recepción, semillas de trébol de olor, que realmente no lo he visto. Yo tengo prácticamente 30 años en esto y no recuerdo haberlo visto. Y después algunas cosas un poco más subjetivas como granos revolcados en tierra, puntas sombreadas por carbón, donde también es muy raro de encontrar. El trigo PAN en la Argentina también tiene una bonificación por el contenido proteico. Por arriba de 11 hay una bonificación del 2%. Por debajo de 11 hay descuentos. Acá también se ve que el trigo que se comercializa está pensado para hacer pan. Entonces, cuanto más proteína tiene, más vale. Y una frase que escuché durante presentaciones anteriores y a la cual totalmente adscribo, que no hay trigos malos ni buenos, sino que hay trigos específicos para cada uso. O sea, cuando tiene proteínas altas y es trigo para la panificación, bienvenido. Ahora, si yo voy a tener que hacer una galleta, como se hace en la Argentina, a partir de trigo PAN, prefiero tener un trigo de baja proteína. Pero como vieron en la presentación de Diego, los guarismos son totalmente diferentes. El mercado de las galletas es del 8 o del 10% y el mercado del pan es del 70%. Entonces, no se puede hacer todo el trigo bajo, sino que necesitamos un sesgo hacia el trigo PAN, que es nuestro principal mercado, y por lo que conocemos de nuestros países vecinos también. El proceso de molienda lo voy a comentar rápido porque no me va a dar el tiempo. El grano de trigo ustedes lo conocen bien. Podemos hablar de 3 componentes principales: el endospermo, el salvado y el germen. La harina va a estar centrada en el endospermo, que tiene habitualmente entre el 81 y el 83% del grano, pero en el proceso de molienda, de acuerdo por la forma del grano y por la manera de moler, que es gradual y sistemática mediante trituraciones y tamices, no es posible alcanzar la total extracción del endospermo. El mismo está alrededor del 75%, un rendimiento industrial razonable. ¿Por qué? Porque cuando molemos, las pequeñas partículas de salvado llegan a tomar el mismo tamaño que el endospermo. Y como hacemos la separación con tamices, es imposible de separar. Es un esquema del proceso de molienda que me llevaría mucho más tiempo. Lo voy a pasar. Durante el proceso de elaboración, como les dije, en la recepción y luego durante el proceso y en el despacho de la harina final, hacemos análisis adicionales que tienen que ver con la humedad, el fouling number, que es una medida de la actividad enzimática, el gluten, alveograma, farinograma, según el equipamiento que tenga el molino,
cenizas y la panificación experimental. Como estamos hablando, y ahora voy a entrar al tema de la exportación propiamente dicha, en la panificación experimental está ajustada según el país de destino. Entonces, para la harina destinada al mercado interno tenemos un método de panificación de acuerdo a las normas, a los usos y costumbres de nuestro país. Cuando hacemos harinas para nuestros países de destino, hacemos el pan como ellos lo hacen habitualmente. Lo hemos aprendido a hacer durante estos años. Entonces, repitiendo también algunas cosas que ya escucharon previamente, nuestros principales mercados son los países limítrofes. Brasil y Bolivia encabezan el ranking. Cada uno de los países tiene su propia regulación en cuanto a las características físico-químicas y la fortificación o enriquecimiento. O sea, se atienden los amantes de la panadería artesanal y también de la industria. O sea, en los países vecinos también tenemos más o menos la misma distribución. 60-70% de la panadería artesanal y luego la industria. Exportamos harinas y premezclas. Premezclas son harinas con ingredientes incorporados para un uso determinado, como puede ser pan para hamburguesas o pan consalvado, etc. ¿Qué pasa en los nuevos destinos? Que es un poco el desafío que planteaba Diego. ¿Cómo hacemos para acceder a esos destinos nuevos? El proceso generalmente comienza con una especificación que nos llega vía el cliente directamente o de un broker directamente a las distintas empresas, o cuando es un negocio muy grande lo canaliza a través de la Federación Molinera, del fideicomiso. Pero la especificación no alcanza. Lo ideal es enviar técnicos, y lo hemos hecho, personalmente he hecho ese trabajo también, a relevar el mercado. Cuando no se puede hacer esto, a veces también es conveniente enviar pequeños lotes, quizás en vía aérea, y cuando llega la mercadería al destino, también el técnico. Entonces ahí se hacen los ajustes y no se hacen grandes diferencias entre lo que necesita el cliente y lo que nosotros le estamos ofertando. O sea, se toma como un test para hacerlo. ¿Por qué? Porque en los nuevos mercados los trigos son distintos. Recuerdo la presentación ayer del colega de México que decía que usaban trigos de Rusia, pero que eran parecidos, pero bueno, eso hay que verlo. O sea, ¿qué tan distintos son en el campo? O sea, cuando el panadero mexicano haga el pan, ¿cuál va a ser la diferencia que note entre un trigo y otro, más allá de la que notó el molinero dentro del molino? Entonces, a veces es necesario a nuestra harina hacerle algunos refuerzos, mejoradores de harina, ácido ascórbico, alguna enzima, algún emulsionante, si tenemos alguna diferencia con lo que en ese país de destino se está usando. Un ejemplo, los colegas brasileños conocen mucho mejor que yo esto, pero este es un perfil estándar de exportación para la panificación. Los molinos aquí producimos entre harinas para panificación artesanal entre 55 de cenizas y 72, más o menos en ese orden está, más blanca la de 55, un poquito más oscura la de 72, en ese rango están. El panadero artesanal en su panadería va a agregar un aditivo comercial para poder lograr el pan. También estamos exportando premezcla para hacer pan francés, que es el pan más importante, que lo vieron en la presentación de ayer, con el mismo perfil, o sea, orientado hacia la panadería artesanal, pero como son premezclas, ya los aditivos que antes el panadero agrega de forma adicional ya están incluidos en el producto. Se puede usar en método directo, se puede usar en fermentaciones largas de 14 a 18 horas. Esto fue evolucionando y fue cambiando, por lo menos en mi experiencia personal, he visto
en los 90 era casi todo directo y en la actualidad, por lo menos en algunas zonas de Brasil, hay mucho más fermentación larga con refrigeración. El mayor atributo del pan, en el caso de nuestro país vecino, es que tenga un buen salto de horno, o sea que del volumen inicial cuando entra al horno duplique o triplique el mismo, que tenga crocancia. Ellos valoran mucho la corteza quebradiza, finita, el afrancesamiento de la misma, y una buena pestaña, que es el corte cuando abre el pan. Eso es, dependiendo de la región, se valora más un atributo que otro, pero generalmente son panes de mucho volumen y que lo valoran en consecuencia. Este es un ejemplo de una harina en Centroamérica que nos llegó con una requisitoria. Esta probablemente haya sido una harina de origen estadounidense, pero ya no hecha de Harvard Winter, sino probablemente de trigo de primavera. Con lo cual, equiparar con nuestro trigo a esta harina, hubo que hacer un trabajo adicional como el que les contaba. O sea, un lote de prueba, un técnico, ver qué le hace falta para poder compensar, por lo menos, las prestaciones de un trigo de estas características. Me queda poco tiempo, pero lo voy a mencionar. Como les decía, tanto Brasil como Bolivia tienen distintas reglamentaciones de enriquecimiento y la Argentina tiene su propio. Pero es un proceso que corre todo el tiempo en los molinos. O sea, todos los molinos agregamos vitaminas y minerales a las harinas. En la Argentina por la ley 25630, en Brasil de acuerdo a la legislación brasileña y en Bolivia de acuerdo a la legislación de Bolivia. Y después les voy a contar, si me da el tiempo, un poquito sobre un ejemplo de envío en contenedores. La dosificación de vitaminas se hace mediante un núcleo. Los núcleos generalmente son una fuente de hierro, vitaminas del grupo B y ácido fólico. La parte práctica de esto es... esto es para atrás, ¿no? Voy cerrando, ok. Hay una dificultad técnica que son partes por millón, con lo cual hay que agregar 130 o 200 gramos en una tonelada de harina. Poder asegurar que la harina va a tener esas partes por millón que nos requiere la legislación lleva tiempo, lleva costo e instrumental. Entonces, lo que hay que hacer es asegurar el proceso. Hay ciertas acciones que se hacen para asegurar el proceso. Se hacen registros, se hacen análisis, se verifica un balance de masa de consumo de vitaminas versus la harina producida, se controlan los dosificadores, se hacen determinaciones de hierro, digamos, todo un programa para garantizar que el enriquecimiento va a cumplir con la legislación de destino. El breve comentario acerca del contenedor. Es una experiencia que hicimos hace un par de años. En un contenedor pusimos sensores arriba, en el centro y debajo, y lo controlamos una vez llegado a destino, trajimos los sensores y pudimos graficar qué fue lo que pasó. Y ahí ustedes pueden ver cómo la parte de arriba del contenedor sufrió las dificultades del aumento de la temperatura. En cambio, en el centro del container y en la parte de abajo no tuvo un aumento mucho más tenue, o sea, con otra pendiente. ¿Qué problema hay con esto? Que cuando se producen estos cambios de temperatura bruscos, después se produce condensación. Acá lo ven en la gráfica de humedad. Y eso deposita agua sobre los sacos. Ya estamos cerrando, así que nosotros somos el nexo entre la calidad de trigo y la calidad requerida de las harinas.
La tecnología que tiene la molinería en general es la adecuada. Tenemos el conocimiento de casi 30 años de nuestros destinos tradicionales. Hay alguna dificultad que tenemos que abordar para cuando tengamos que ir a destinos más lejos y creemos que puede haber alguna posibilidad de valor agregado exportando productos con más agregados, como puede ser una premezcla, o eventualmente incursionar en las góndolas de otros países. Muchas gracias a todos.